Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y también aprovechamos para saludar a quienes nos ven a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias de Colombia. Y nuestro tema del día pues tiene que ver con el tema de las últimas 2 semanas, el paro nacional. El mundo nos está mirando. Lo que está pasando en Colombia está siendo titular y portada en los principales medios de comunicación del país. Y de hecho, Ana Cristina, si empezamos a hacer un recorrido por lo que han publicado los medios internacionales acerca de lo que está pasando en Colombia, hoy hubo un artículo muy duro y fuerte en el Washington Post. Sí, así es, Camila. Además está en la homepage. The Washington Post titula hoy Killed by Police in Colombia, asesinado por un policía en Colombia, y es el análisis de 4 videos que muestran cómo 4 personas son asesinadas por la policía por abuso de fuerza policial. Se trata de los videos de la muerte de Santiago Andrés Murillo en Ibagué, de Brian Fernando Niño en Madrid, Cundinamarca, en Joan Nicolás García en Cali y Marcelo Arguedo en Cali también. Entonces hacen ese análisis, pero eso no es todo, Camila. Si nosotros miramos hacia atrás, precisamente en el mes de mayo, el periódico británico The Guardian no solamente ha estado reportando con George Parkin Daniels, que él ha estado pendiente de todos los hechos en Cali. Ellos estuvieron pidiendo videos, hicieron una convocatoria abierta en redes sociales para que distintos protestantes mandaran sus videos en que se reflejara el abuso policial. Y así podríamos seguir, por ejemplo, BBC World. Cuando uno se pone a mirar los reportes, Manuel Rueda de BBC, él, por ejemplo, dice, los protestantes colombianos dicen, no tenemos más miedo. Entonces, solo una serie de reportes en que se muestra, no solamente se dice que hay abuso policial, sino que se muestran evidencias, inclusive hay advertencias de lo fuerte que pueden ser los videos de esos abusos policiales. Por supuesto, todo esto soportado por cifras no de ONG, sino por cifras oficiales. Pues se habla, digamos, del civil, del policía muerto, de 14 civiles muertos, citan Defensoría y distintas fuentes oficiales. Entonces no es solamente, digamos, como se ha hecho querer ver que citan solamente ONGs, no es así, es ONGs, pero también fuentes oficiales. Y de hecho, una de las razones por las cuales, entre otras cosas, muchas, hubo un cambio de canciller y ahora tenemos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es por la imagen que está teniendo Colombia a nivel internacional y un poco el letargo en el que vivió el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dejó que pues la imagen de Colombia en el mundo fuera pues la que se está viendo en publicaciones internacionales como la que usted nos acaba de explicar y de leer. Hemos decidido hoy, por eso, llamar a colegas, a corresponsales de medios de otras partes del planeta para ver cómo están viendo al país y por qué incluso dentro de las manifestaciones pues se avala más el trabajo de aquellos reporteros internacionales que de los propios periodistas colombianos. Y quiero iniciar por saludar a Ramón Campos. Él es periodista y productor de Vice News. Ramón, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Yo tengo, creo que a Ramón muteado, porque yo lo veo a través de nuestro Facebook Live, lo veo a través de la pantalla, pero no lo estoy escuchando. ¿Me oyen ahí? Ahora sí lo escucho, Ramón, bienvenido. Ya. Hola, Camila, gracias. Pues gracias por la invitación. Sí, me decían como que introdujera un poco el trabajo que hicimos. Nosotros somos de un canal que se llama Vice News en Estados Unidos, y vinimos a cubrir el paro, un equipo de 3 personas, con un corresponsal que se llama David Noriega y una productora que se llama Juanita Ceballos. Tuvimos 8 días en la zona del Valle, pues en Cali, en Buga y alrededores, en las carreteras, y cubrimos pues el tema de los bloqueos, el tema de las marchas, las protestas. Hablamos con alguna gente del gobierno también, y la idea pues es sacar un reportaje que va a salir la semana entrante, el lunes, en televisión en Estados Unidos y en redes también. Y
Y si yo le pregunto, Ramón, yo no quiero que usted se vaya a chiviar su propio reportaje, ni mucho menos, pero Ana Cristina nos hacía un recorrido sobre la prensa internacional, pero la visión o el prisma con el cual se va a publicar ese trabajo en la próxima semana en Estados Unidos sobre la situación del paro nacional en Colombia, ¿es cuál? Pues digamos que nosotros tratamos de hacer un periodismo bastante cercano a la gente. Hablamos con la gente que está en las calles, estuvimos en los bloqueos con los jóvenes y también tratamos de hacer, digamos, un tema balanceado. Entrevistamos a un alto funcionario del gobierno que, pues, no les voy a decir todavía, ya lo verán, pero alguien que tiene una versión, pues, digamos, totalmente encontrada a lo que se dice en las calles, ¿no? Entonces, pues, digamos que hacemos un contraste bueno, pero lo que vimos en las calles es pues mucha gente cansada de la situación, que no les sirven las soluciones que está dando el gobierno, y nos encontramos como un tema preocupante en términos del cubrimiento. La gente no confía en los medios locales, en RCN y Caracol, y la gente estaba como muy contenta de ver periodistas internacionales que llegaran a cubrir los bloqueos, las marchas. Y precisamente, Ramón, ahí es donde quiero detenerme, y es cuál es, y por eso le preguntaba del prisma, ¿por qué se ve distinto desde un medio internacional la situación del paro en Colombia que desde un medio local, por ejemplo? Pues digamos que yo no me voy a poner a comentar el cubrimiento que hacen los canales y las radios colombianas, porque creo que no es mi lugar, pero la gente, digamos que definitivamente sí confía más en los medios internacionales hoy en día. Y nos encontramos con una situación un poco preocupante, por ejemplo, en Buga, gente de comunicaciones del ejército y de la policía interfiriendo en la labor de los medios internacionales, gente que se aproximaba a nosotros y nos decía que por qué solo estamos filmando lo que está haciendo el SMAT, que por qué no filmamos a los vándalos tirando piedras, que cosa que también lo hacemos, pero en ese momento pues específicamente no lo estábamos haciendo. Entonces digamos que hay como todo un discurso dentro de las instituciones también del Estado en contra de la prensa internacional que es muy preocupante. Como colombiano, pues lo digo, digamos, ayer estaba leyendo un tuit de Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que dice literal: ofensa grave la versión dada al mundo por algunas agencias internacionales y misiones diplomáticas sobre el paro en Colombia. Vaya forma de denigrar una democracia atacada por disidencias, guerrillas, narcos, etc. Entonces, pues esto es un tuit oficial de un funcionario oficial del gobierno que está criticando la labor que hace el periodismo internacional en Colombia, y pues para nosotros pues es un motivo de preocupación de todas maneras, ¿no? Sí, Ramón, claro, usted nos cita un ejemplo de una persona que quiere cambiar la historia de Colombia desde el Centro de Memoria Histórica, pues también quiere cambiar la coyuntura. Yo le quiero preguntar sobre algo de la mirada que tienen los medios internacionales sobre la actualidad de hoy. Hay un precedente que es muy importante de abusos policiales, que es el movimiento, no solamente en Estados Unidos, movimiento mundial de Black Lives Matter. Eso indudablemente ha permeado la prensa internacional. ¿Usted cree que sin ese precedente de Black Lives Matter sería el mismo cubrimiento? Es decir, tener en el foco de la mirada el abuso policial, o tal vez Colombia hubiera sido ese estallido mundial de Black Lives Matter y podríamos ser nosotros ese primer foco, como lo fue en algún momento los Estados Unidos. Pues yo creo que Colombia es un caso muy, muy interesante porque estamos tratando de ver a Colombia más allá del conflicto armado, por, digamos, la óptica del conflicto armado por la cual se vio a Colombia durante los últimos varias décadas, ¿no? Y el tema de la reforma policial es un tema que está de moda en el mundo y en el ciclo noticioso desde Estados Unidos, Chile, Hong Kong. O sea, en muchos países se está hablando de reforma policial y Colombia no escapa a eso. Evidentemente, hay evidencias muy claras y muy graves de abusos policiales y de un tema que se ve ya como una política general dentro de la policía para atacar las manifestaciones, violar los derechos humanos, disparar balas reales contra manifestantes. Entonces, pues claro que eso ayuda a vender estas historias en el extranjero, pues porque están dentro del ciclo noticioso de la reforma policial. Y en Colombia pues se ve que también es urgente hacer una reforma policial.
Ramón, hemos visto algunas quejas no solamente por parte del gobierno, sino de medios de comunicación nacionales acerca de la forma como la prensa internacional está cubriendo lo que ocurre en Colombia. Dicen que básicamente solamente lo que usted decía, se enfocan en un lado de la historia, que no entienden la complejidad, que no entienden lo que está en riesgo, que simplemente lo hacen desde una perspectiva, etcétera. ¿Usted por qué cree que hay esa diferencia entre el cubrimiento nacional e internacional? Y se lo pregunto porque, pues, parte de la crítica se basa y se fundamenta en que los medios nacionales sienten de pronto que tienen una responsabilidad de cuidar la institucionalidad, que a los medios internacionales de pronto eso no les importa, que al final está mucho en juego, que Colombia es un país complejo, que hay grupos armados ilegales, que hay infiltraciones en las protestas y que está el futuro del país en juego en este momento y que la prensa internacional de pronto no está entendiendo la fragilidad del país y simplemente se están enfocando en ciertos abusos de la policía. ¿Usted por qué cree que hay como esa brecha entre los dos cubrimientos? Pues yo creo que para empezar hay que hacer énfasis en que los equipos de medios internacionales no siempre son de gente extranjera, ¿no? Yo soy colombiano, el equipo con el que yo trabajo en Vice News es colombiano, aunque vivimos en Estados Unidos. No sé, el corresponsal de BBC es colombiano, la gente que está en Al Jazeera hay un colombiano. O sea, casi todos los medios internacionales que están en Colombia entienden muy bien la situación. Digamos que no es un tema como de que se haga un parachute periodismo y que lleguemos nosotros a ver cómo todo está mal acá. La gente que trata estos temas los estudia bastante y estamos muy al corriente de lo que pasa en Colombia, entonces creo que por ese lado no es, pero digamos que si no tenemos, digamos, algunas ataduras que tienen los periodistas que están en medios nacionales como RCN y Caracol, empezando por La Pauta, creo que eso no se puede, digamos, uno no puede mirar para otro lado quién pauta en esos medios y quién dicta las líneas editoriales, y eso es un debate pues que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Sí, Ramón, hay un común denominador, hemos visto durante estas 3 semanas, sobre todo en Cali y en el Valle del Cauca, y es que hay concentraciones y hay marchas y hay movilizaciones muy nutridas, masivas, pacíficas, pero que al final algunas terminan con violencia, con ataques y con saqueos. ¿Qué es lo que pasa, Ramón? Usted que estuvo en el corazón de las marchas y de las movilizaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aparecen esos personajes desdibujando la movilización social, la protesta social que en principio es pacífica? Pues yo creo que hay un tema ahí claro, que es que los bloqueos tienen la misión, digamos, de llamar la atención y de pues como la palabra lo dice, de bloquear el flujo de tráfico que hay en las zonas. La gente, para llamar la atención, no solo de los medios, sino del gobierno, de las autoridades, sale a bloquear las calles. Eso es un método de protesta que se ve en cualquier parte del mundo también. Y eso, digamos que, pues para el gobierno no está bien, y lo responden, digamos, con levantar los bloqueos. Y ahí se generan los choques, digamos. Nosotros no vimos, sabemos que ha habido saqueos de supermercados, quemas de bancos. Eso no lo vimos nosotros, en realidad, porque cuando nosotros llegamos como que el tema ya se había apagado un poco. Pero los choques que se dan, por ejemplo, el que se da ayer en el Portal Américas en Bogotá o que se dan en Cali, pues es simplemente eso. La gente sale, bloquea las calles, la policía llega con orden de despejarlas y ahí se genera una pedrea clásica como siempre ha habido en Colombia y en todo el mundo. El tema de los saqueos no lo vimos, no puedo hablar de eso, pero pues ahí hay videos y, mejor dicho, cada uno puede hacer como formar su opinión frente a eso, pero la violencia que se ve en las calles son choques entre policía y manifestantes que tratan de tomar el control de una vía, como por ejemplo las carreteras cerca a Cali, en Buga, que es un punto muy importante de tráfico hacia los puertos y hacia la Panamericana al sur. La gente trata de impedir el tráfico para pues irrumpir con ese ciclo económico, llamar la atención, que llegue periodistas, que llegue gobierno, y la policía tiene orden de levantar esos bloqueos y ahí se generan los choques. Pues es Ramón Campos de Vice News, periodista y productor de este canal que en Estados Unidos, que pues está haciendo reportajes importantes de mostrar lo que está pasando en Colombia en estos momentos con el paro nacional. Ramón, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a saludar a Juan Diego Quesada. Juan Diego es corresponsal del periódico El País de España aquí en Colombia. El País, sin duda alguna, es el periódico más importante de habla española. Juan Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Hola Camila, muchas gracias a ti. Bueno, y estamos hablando de cómo nos mira el mundo, y el mundo nos ve a través de los ojos de los corresponsales de los medios internacionales. Y usted precisamente como corresponsal del país de España, le pregunto exactamente lo mismo que le preguntaba a Ramón, y es cómo nos están viendo, es decir, el prisma con el que se está reportando hacia el país de España es ¿con qué lente? Bueno, al principio se veía como un paro normal, que tampoco llamaba mucho la atención, que sí paralizaba un país y ponía en duda la reforma fiscal que se iba a hacer, y ese cubrimiento lo hicimos al principio y eso no estaba llamando tanto la atención, ¿no? Pero de repente las muertes de manifestantes, algunas muy obvias, hemos visto como lo que hablabais del Washington Post, que han publicado esos vídeos, bueno, que ya estaban rodando también por redes sociales, en los que claramente se ve a policías disparar a manifestantes. Eso ha alarmado mucho, ha creado una gran expectación. Y si hubiese solo sido esa primera semana, quizá el flujo de información o el nivel de atención sobre Colombia se podría haber disipado, pero hemos visto que cada X días ocurre algo que vuelva a encender esa protesta, y por eso llevamos ya casi 3 semanas, ¿no? Cuando parecía que estaba bajando un poco el nivel de intensidad, tuvimos el asesinato de Lucas Villa, días después tuvimos este suicidio de una chica en Popayán. Son hechos que alarman mucho a la comunidad internacional y que desde España, en este caso, bueno, aunque el país es un periódico global que se lee en toda América también, crea mucha, bueno, ha alarmado y ha creado mucha preocupación en la gente. Claro. Juan Diego, yo quisiera preguntarle para usted cuál ha sido el papel de las redes sociales, sobre todo de Twitter, en medio de este conflicto que se está viviendo en Colombia. Usted acaba de mencionarlas, cómo los videos, cómo los mensajes empezaron a hacer eco dentro de estas redes sociales. Para usted, ¿qué papel están jugando en este momento? Es fundamental, porque por un lado ayudan a tener cobertura y ver cosas que no podríamos ver todos, porque no tenemos la capacidad de estar en todos sitios, ¿no? Y cualquier ciudadano puede grabar un hecho importante en cualquier momento. Eso por un lado. Y por otro, sí crea a veces una distorsión de los hechos. Es un equilibrio muy difícil que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo también muchos bulos, vídeos antiguos, vídeos sacados de contexto, que todo eso le llega a la gente. Una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue estando en Cali, ¿no? En las calles no había tanta gente porque había mucho temor a los retenes o a quedar atrapado en algún punto, o a la violencia que había esos días en la calle, como los saqueos. Entonces la gente se quedaba en casa, y si no eran en cafés o en lugares, y estabas tomando un café y escuchabas a todo el mundo estar viendo un vídeo o un audio que le había llevado por WhatsApp, y eso crea una realidad alternativa. Por eso creo que nuestro papel en crisis como esta es importante, ¿no? Que el ciudadano tenga sitios y lugares y espacios donde pueda encontrar una información confiable, porque toda esa información crea esa realidad paralela que a veces distorsiona los hechos completamente o los tergiversa o los manipula. Juan Diego, hay algo muy interesante ahorita, pues Ramón Campos de Vice nos hablaba pues de la reforma policial, que digamos es un tema que se trata en todo el mundo, y uno ve trinar a los distintos funcionarios del gobierno actual y hacen ver la protesta pública, la protesta pacífica y la protesta pública como si fuera de marcianos, como si eso no ocurriera en otros países del mundo. Yo le quiero preguntar a usted, Juan Diego, en el manejo de la protesta, ¿cuál es la diferencia entre lo que se ve en Colombia y lo que se ve en países como, digamos, Francia o España? ¿Cuál es esa diferencia esencial en el manejo de la protesta pública? ¿Por parte de las autoridades? Sí, por parte de las autoridades. Ellos. Sí. Bueno, siempre ese reflejo de criminalizar la protesta siempre lo tiene cualquier gobierno cuando se protesta en su contra, porque es una forma de deslegitimarla. Yo creo que el reflejo que no se ha terminado de comprender y que hacia afuera también ha sido un poco extraño visto desde fuera es
a la hora de hablar de los manifestantes que han muerto, que es algo que el gobierno a veces no ha condenado con una rotundidad clara y absoluta. Habla de todo tipo de violencia y lo mezcla es como diluye, ¿no?, la importancia de estas muertes cuando deberían estar en primera plana y vemos que la prensa internacional le ha dado una importancia absoluta porque la tiene. Después sí, perdona, dime. No, pero Juan Diego, a propósito de eso, es muy importante que conozcamos cómo es la relación de ustedes, de la prensa internacional, con las fuentes oficiales. Es decir, la fuente oficial casi siempre se queja en estos casos de que está siendo malinterpretada, de que no están entendiendo la situación cuando se refieren a la prensa extranjera. ¿Cómo es la relación de ustedes con la fuente oficial, con el SMAT, con la policía, con el ejército, con el gobierno? ¿O a ustedes esa fuente oficial realmente poco le interesa? No, sí nos interesa, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros a entrevistar al general Vargas y tenemos contacto directo con ellos todo el rato. Y es verdad que a ellos no les entusiasma la cobertura ni la forma en la que estamos publicando las noticias, pero creo que estamos intentando hacer nuestro trabajo. Siempre, evidentemente, a cualquier gobierno, no a este, que se publique algo que no le favorece. Bueno, eso es un reflejo político en general, ¿no? Siempre que publican algo que no favorece a alguien, bueno, pues no le agrada. Conmigo, te digo, personalmente, he comentado algo que a ellos no les gusta, pero no tengo unas reacciones agresivas ni de ruptura de la comunicación. Pero Juan Diego, caso, al menos, Juan Diego, pero sobre esas relaciones con las instituciones y digamos con los representantes de las instituciones en los países, centrémonos en el caso de Colombia, ¿usted cree que hay un trato distinto y una relación diferente entre por ejemplo, en este caso, el general del ejército y el periodista internacional y el general del ejército y el periodista local? ¿Usted cree que hay una diferencia de trato y de manejo entre las partes por el hecho de que uno es extranjero y el otro no? Pues la verdad es que no puedo responderte a eso porque es que no sé cuál es el trato que tienen con la prensa nacional. Además, yo llegué hace 5 semanas, o sea, cambiamos de corresponsal hace 5 semanas, entonces llevo muy poco tiempo. Y debido a toda esta crisis que hemos tenido en las que hemos tenido que involucrarnos tanto, no he tenido tanto contacto con prensa nacional, la verdad. Sí. Juan Diego, usted estuvo en los bloqueos, ha estado en las protestas, ha estado en Cali, ha dialogado seguramente con los jóvenes de la llamada primera línea, ¿verdad? Sí, correcto. Esos jóvenes que la mayoría cubren su rostro con capuchas, ¿qué están pensando realmente? ¿Usted qué ha logrado establecer? Todos son reflexivos, todos tienen un mismo propósito, son propósitos distintos, algunos son manipulados. ¿Qué logra usted establecer de lo que pasa por la cabeza de esos jóvenes? Creo que hay un poco de todo lo que dices. O sea, todo eso dentro de una coctelera da un resultado difícil de enmarcar. Y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno a la hora de intentar apagar esta protesta. Y es que tiene muchas cabezas, tiene muchas sensibilidades, tiene multitud de problemas que tiene que atender, ¿no? Y estos jóvenes, por ejemplo, de primera línea, veías que eran chicos con mucha rabia, que se sienten de segunda en su propio país, que se sienten olvidados, abandonados, sin trabajo, sin estudios, sin un futuro claro. Y esto, en cierto modo, les está dando una oportunidad para enseñarse al mundo, para tener un objetivo, para tener algo en lo que creer. Y mi sensación es que estaban dispuestos a todo. Charlando en Puerto Resistencia, en Cali, todos tenían un discurso muy frontal, muy seguro, de que estaban dispuestos a permanecer el tiempo que hiciese falta y enfrentarse a las autoridades como fuera, incluso sacrificando su vida. Es verdad que las revoluciones siempre se ha hecho con sacrificios de la juventud, ¿no? Cualquiera a lo largo de la historia, pero en el
año en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, este discurso parece más a veces del pasado, ¿no? Pero aquí lo tenemos, aquí lo estamos viendo y es un problema entre el gobierno y la juventud y entre la juventud y la policía, entre los que hay una desconfianza mutua absoluta. Eso también me llamó mucho la atención hablando con ellos, que es una relación tormentosa, de encontronazos, de siempre estar sospechando los unos de los otros. Sí. No sé cómo esa brecha se va a solucionar institucionalmente, porque es algo muy grave. Al final es la policía que tiene que defender y ocuparse de sus ciudadanos, ¿no? Y que una parte de esos ciudadanos los perciban como peligrosos es algo muy grave. Es Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País de España en Colombia. Juan Diego, gracias por haberse sumado a esta mesa en donde queremos hablar de cómo nos está viendo el mundo en medio de esta situación de paro nacional. Feliz día. Igualmente. Adiós. Adiós, y ahora me voy para France 24. Su corresponsal es Lluís Muñoz y también se conecta a esta hora con nosotros. Lluís, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Corresponsal, no soy también periodista de la redacción, pero sí que he estado cubriendo estas semanas las marchas tanto en Cali como en Bogotá. ¿Qué tal? Bueno, entonces hagamos la diferencia. Si usted no es corresponsal, entonces usted hace parte de la oficina que tiene France 24 en la redacción aquí en Colombia. Exactamente, sí. Y le encargaron entonces cubrir las protestas y este paro nacional, y la mirada con la que están publicando en France 24, precisamente esta jornada que le ha tocado cubrir a usted, Lluís, ¿es cuál? Pues bien, hemos dado voz a todo tipo de opiniones. En nuestro canal, en France 24, han hablado miembros del Centro Democrático y luego en terreno hemos estado un equipo, que he sido yo con mi cámara, Juan Carlos Zapata, que hemos estado en Cali cerca de 2 semanas y también hemos estado ayer, por ejemplo, aquí en Bogotá cubriendo cómo se han ido desarrollando todos los hechos en estas 3 semanas ya de paro. Lluís, hay como una sensación, por ejemplo, sobre todo en los caleños, las personas que viven en Cali, que no están inmersas en las protestas, pero que están tratando de salir a trabajar y vivir una vida normal, de que el cubrimiento que le están haciendo los medios internacionales a lo que ocurre en Colombia, pues no es fidedigno, en la medida en que no están teniendo en cuenta que de pronto Cali fue una ciudad que estuvo sitiada, casi secuestrada, donde no dejaban que entraran alimentos, donde había toda una mezcla de grupos al margen de la ley con manifestantes pacíficos, que era un cóctel de temas y que ellos sentían que internacionalmente solamente estaban enfocándose en las protestas, en los abusos de las autoridades y los abusos de la policía. ¿Usted por qué cree que hay esa sensación dentro de los caleños? Creo que sí que son opiniones que están bastante divididas dentro de Cali y lo notamos cuando estuvimos allí. Por nuestra parte, en France 24, dimos voz a todo el mundo. Estuvimos en primera línea con los chicos de Portada al Mar, por ejemplo. También estuvimos con la Minga, estuvimos con el alcalde, pero también estuvimos haciendo 2 reportajes de desabastecimiento. Uno al primer día de llegar, que nosotros llegamos el sábado 1 de mayo, pues el domingo 2 de mayo estuvimos en Portada al Mar también, que había el ejército, se empezaban a ver las primeras colas. También fuimos después a una plaza de mercado allí en Santa Elena, donde también hablamos con los tenderos, hablamos sobre la escasez. O sea que creo que también todas las partes se quedan un poco en ese sentido con lo que más les afecta, pero por nuestra parte, este cubrimiento internacional hemos intentado dar voz a todas las partes y mostrar lo que estaba pasando en Cali en ese caso. Lluís, ¿ustedes de alguna manera, France 24, han encontrado algún tipo de obstáculos o de problemas para transmitir o para comunicar, para acceder a las fuentes, bien sea obstáculos por parte del sector oficial o bien puede ser obstáculos por infiltrados en las marchas de cualquier tipo? Y no solamente en la realidad, sino también en lo virtual, si ustedes han sufrido también ataques virtuales dentro de esta coyuntura. Pues fue cambiando la sensación. Los primeros días en Cali estaba difícil ser periodista internacional o nacional. Había mucha desconfianza por parte de los manifestantes que estaban allí presentes y había que ir con mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de grabar, porque además en un equipo televisivo es más complicado al ir con la cámara y exponerte más. Del punto de vista oficial también fue evolucionando y al principio costaba más hablar con fuentes institucionales, también creo que eran momentos muy complicados para la alcaldía en este caso, y al final
lo que quiero decir, en el cubrimiento en Cali, los chicos de primera línea te buscaban cuando al principio no querían que grabases ni que aparecieses, y lo mismo pasó a un nivel institucional, que finalmente en uno de los últimos días que estuvimos allá pudimos hablar también con el alcalde Jorge Iván Ospina. Luis, yo quisiera saber su opinión sobre los actos vandálicos. Hemos hablado aquí de tal vez la actuación de la policía, hemos hablado de la actuación de las fuerzas militares, pero también hay que hablar de la actuación de algunos vándalos dentro de las protestas. Hay una realidad, y es que en las protestas puede haber infiltrados o no que hacen desmanes, que destruyen obras públicas. ¿Eso es así? ¿Usted lo puede confirmar? Nosotros solo vivimos en las 2 semanas un peaje, digamos, de estos ilegales, y fue el día que entramos en el aeropuerto, que nos costó 8 horas, y fue a las 4 de la mañana, entrando 5 personas en un taxi. Entonces, es lo único que hemos visto en ese sentido. También sí que es verdad que luego se han visto los vídeos, como comentaba el compañero Juan Diego Quesada, ¿no? Y se han visto las evidencias y los testimonios de las personas. Lo que puedo decir es que en Cali lo que notamos es que durante el día, a causa de los bloqueos, o desconozco por qué, no se veía mucha fuerza pública. ¿Esto qué hace? Que se genere, pues, por un lado la protesta y por otro lado grupos o personas que aprovechan esa coyuntura en la que hay ausencia de fuerza pública, en la que hay como decía Juan Diego también, las personas se quedan en casa para salir y aprovechar hacer esos actos. Pero en las protestas, con los chicos que hemos estado y en los momentos en los que hemos participado, no hemos visto ese vandalismo. Sí, escuchábamos al señor Ramón Campos al comienzo de esta charla y él decía que muchos de las personas que participan en el paro, especialmente en Cali, se sienten más a gusto con la prensa extranjera que con la prensa nacional. Consideran que de pronto el tratamiento que pueden recibir por parte de la prensa extranjera es mucho más comprensivo, si se quiere, mucho más solidario, si se quiere, con la causa que ellos tienen. ¿Usted también tiene esa impresión de que estas personas que participan en las marchas se sienten mucho más cómodas tratando con ustedes que con la prensa nacional? Sí, yo lo que comentaba, al principio había escepticismo para todos los medios y sí que se fue como generando un mensaje de la prensa internacional, cómo lo estaba cubriendo, y al final, de hecho, había personas que venían y lo que nos decían los manifestantes es que consideraban que gracias a la presencia de medios internacionales se había extendido la voz, había podido llegar a organismos internacionales y se habían cesado, pues, las muertes que ocurrían por las noches. Esa es una de las sensaciones que me quedó. También quizás, pues, el hecho de estar en terreno, la apuesta que tiene France 24 y su director Álvaro Sierra por la reportería y de estar a pie de campo y comprobar lo que pasa, pues te hacen más presente y supongo que eso genera también unas relaciones de confianza. Claro, pero Luis, ustedes que son una cadena internacional, ¿se han dado cuenta que este fenómeno de la desconfianza en los medios locales no ha sido exclusivo de Colombia? Cuando sucedieron las manifestaciones en Ecuador pasaba exactamente igual, en Venezuela sucede en otros países en donde, digamos, hay un enfrentamiento incluso entre las fuerzas políticas y los medios de comunicación porque los ven como enemigos. ¿Esto no hace parte un poco del fenómeno que están enfrentando los medios en el mundo? En donde dentro de los propios países, como son un poder que al final hace accountability, como se dice en inglés, constantemente, porque usted lo pusieron de corresponsal 2 semanas a cubrir esta protesta, pero de resto, pues están en terreno, son los periodistas locales. ¿No hace parte de este fenómeno también que se está viviendo con los medios de comunicación, la ficción con las redes sociales, la polarización y cómo se ha intentado deslegitimar la labor que muchos quieren, pues básicamente que preferirían que prensa no existiera? Sí, totalmente, y no solo en América Latina, también pues en España. Yo soy de Cataluña, también hubo unas protestas durante unos años. También se recurría a que el mundo escuchase a los catalanes, que el mundo, la prensa internacional participase allá, ya que la prensa nacional pues no estaba cumpliendo. Y creo que sí que son unos síntomas del momento en el que se vive, en el que tal vez pues los manifestantes quieren más esa visión internacional por una serie de desprestigios o por una cercanía que pueden tener ciertos medios pues al poder, al estar en unas rutinas, al estar más acostumbrados a hablar con la institucionalidad. Creo que sí que puede ser acertado tu diagnóstico. Pues es Luis Muñoz, corresponsal por estas semanas del paro de France 24, pero que hace parte de la redacción de este medio internacional. Luis, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias a vosotros, un placer.
Y por último, a las 12 del día, 48 minutos, quiero saludar a Alessandro Rampietti. Él es reportero de Al Jazeera en Colombia y también se conecta para hablar de cómo el mundo está viendo a nuestro país a través de los ojos de sus corresponsales y de los reporteros que le cuentan al planeta lo que pasa en Colombia. Alessandro, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Alessandro, como a través de Al Jazeera, pues el mundo que se conecta con ese canal, pues ve las cosas que pasan en Colombia a través de sus ojos, entre otras. ¿Cuál es la mirada que tiene usted de lo que está pasando en el país y en particular en este paro nacional? Pues lo que hemos intentado es obviamente hablar con todos los protagonistas de lo que está sucediendo y creo que el marco en el cual se ha intentado describirlo como una explosión que es social y generacional debido a la grandísima presencia de jóvenes que están participando en este paro y también intentando enmarcarlo en el contexto del postconflicto, del postacuerdo en Colombia, donde había expectativas de un aumento de la movilización social, en parte debido también al acuerdo, en el sentido que esto iba a abrir nuevos espacios políticos en el país para intentar resolver los problemas de décadas en Colombia y que a menudo gobierno tras gobierno han podido intentar de alguna forma posponer o evitar de tratar en profundidad porque siempre había encima este gran peso del conflicto interno, del peligro que representaban para la democracia colombiana las guerrillas, por ejemplo. Alessandro, perfecto eso que usted acaba de decir porque se adelanta la pregunta que yo le iba a hacer y es precisamente eso. Una cosa es la coyuntura que usted está cubriendo ahora y otra la estructura, lo que viene de atrás. ¿Cuál es ese conocimiento o esa aproximación que hace un periodista como usted a la estructura para poder entender la coyuntura? ¿Qué tan atrás va y cómo hace ese estudio de lo que precede para armar ese contexto? Pues digamos que se basa, en mi caso, en casi una década de reportería en América Latina y en Colombia en particular. Digamos que obviamente una cantidad de noticias que ha habido desde, en el caso del paro, desde que se ha empezado el 28 de abril, yo personalmente siento que hemos sufrido un poco en lograr siempre analizar el contexto, ir atrás lo suficiente, pero estamos intentando hacerlo. Hemos tenido ya un par de programas de debate en el canal. Obviamente estamos hablando de un canal internacional, entonces siempre hay que intentar explicar, ¿no? Las cosas en una manera simple por la cual nuestra audiencia, que es tan diferente, que va desde, no sé, un político en Washington, D.C. a un empleado en Manila, que pueda entender un poco lo que está pasando. Entonces siempre hay este esfuerzo. Obviamente en el caso de la cobertura diaria esto se hace difícil porque a menudo se reduce a 3 minutos, ¿no? En el noticiero, a 2 minutos y medio para intentar lograr todo esto. Pero como el paro está durando mucho tiempo, estamos justamente ahora pensando de hacer más notas que ayuden a nuestra audiencia a entender cómo se ha llegado a esto, a este momento, cuáles fuerzas, cuáles intereses están en juego, y también un poco la desconfianza que existe entre los que están en el paro y, por ejemplo, la fuerza pública, esa confianza que se ha deteriorado mucho en los años y que sí, ahora estamos viendo en toda su virulencia, sí. Alessandro, si usted tiene pues este antecedente de conocer durante 10 años la región, conocer América Latina, hay un común denominador que pues nos han mencionado todos nuestros invitados de hoy y lo hemos visto nosotros también en las manifestaciones, y es la preferencia de estos jóvenes y de los manifestantes de que se reporte por parte de la prensa internacional y no de los medios locales. Usted en Colombia, ¿a qué le acuña que eso suceda? Que haya una desconfianza por los medios colombianos y que se prefiera un cubrimiento por parte de los medios internacionales.
Yo creo que estamos en un momento de desconfianza o de alguna forma de caída en el respeto a las instituciones en general. Esto es debido a muchas razones que son históricas, que son debidas también a las redes sociales, y podríamos hablar de esto por mucho tiempo, intentando analizarlo. Creo que en el caso específico de este paro, yo siento, y estoy hablando aquí personalmente yo, que sobre todo al comienzo, el gobierno y también la mayoría de los medios colombianos han decidido focalizar la narrativa en términos del vandalismo, de la violencia adentro de la protesta. Y creo que esto ha tenido el efecto, o dos efectos. Uno, de otra vez empujar a que los manifestantes vieran muchos medios locales, sobre todo los más mainstream, los más grandes, como muy cercanos o demasiado cercanos al punto de vista del poder del Ejecutivo. Bueno, y esto obviamente ha aumentado la desconfianza hacia ellos, y al mismo tiempo ha complicado la resolución del paro, porque ha unido las diferentes realidades que participan en el paro en el ver el gobierno y los medios como enemigos, y a juntarse atrás del tema de la reforma policial, de los abusos de la policía, y esto le ha dado fortaleza al paro para seguir, no obstante, la victoria sobre la reforma tributaria, etcétera. Alexandro, muchos colombianos que viven en el exterior pues se han comunicado desde hace 3 semanas con sus familias en Colombia y dicen, mire, lo que estamos viendo acá a través de algunos medios y a través de redes sociales es información que da cuenta de un gobierno que ha dado una orden a la policía de asesinar manifestantes en las calles. ¿Usted percibe lo mismo? Pues obviamente nosotros nunca hemos dicho esto, y nunca he leído en ningún medio internacional pues reconocido, ni en el New York Times, ni en el Washington Post, ni en Al Jazeera o CNN, que se esté diciendo que el gobierno haya dado una orden de asesinar a las policías. Lo que sí he leído son análisis, pues uno reportería sobre el hecho que ha habido excesos repetidos por parte de la policía. Creo que hay que verlo desde este punto de vista. Digamos que por ahora pues no hay claridad sobre cuántos muertos de homicidios, pero digamos que hay indicios serios sobre 15 posibles homicidios en menos de un mes de parte de la policía adentro de un paro, en su mayoría pacífico. Esto obviamente visto desde afuera es aterrador, porque esto no pasa en la mayoría de los países, y es sintomático de un problema que tiene que ver con la manera en la cual la policía colombiana opera. Y yo creo que es esto lo que se ha intentado contar en el exterior, también dándole el contexto del hecho que la policía colombiana pues viene de una historia propia de un país que ha estado en conflicto, de una policía que está controlada debajo del Ministerio de la Defensa y por lo tanto muy militarizada y todo eso. Pero yo no he visto ningún medio internacional decir que el gobierno haya dado la orden de matar a los manifestantes. Pues es Alessandro Rampietti, el corresponsal de Al Jazeera aquí en Colombia, que también se sumaba pues a este panel de invitados para entender cómo nos está viendo el mundo en medio de esta coyuntura de paro nacional que estamos viviendo. Alessandro, gracias también a usted por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y sí, el mundo, el planeta entero está pendiente de lo que está pasando en Colombia. Las redes sociales, los medios de comunicación, pues han informado lo que se vive en las calles de nuestro país. Hay un gran debate porque hay quienes creen que se está mostrando solo una parte, pero precisamente por eso invitábamos a aquellos que son corresponsales, periodistas en Colombia de estos medios internacionales para ver cuál es la mirada que están reportando para que
el mundo entero sepa lo que pasa en Colombia. Son las 12 del día, 59 minutos. De esta manera llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. A ustedes gracias por haber estado aquí con nosotros conectados. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Hoy en Blue.